Hay personas que entran a un lugar y el cuerpo se acomoda como si siempre hubiera estado ahí. Y hay otras que entran y sienten algo distinto, como si el aire tuviera dueño. No hace falta que alguien las mire mal. No hace falta que haya una frase cruel. A veces hasta hay sonrisas. Pero por dentro aparece la misma idea, con diferentes disfraces. Estoy en el sitio equivocado. Se sientan en una mesa y calculan el tamaño de su risa. Hablan y ajustan el volumen de su voz, no por educación, sino por supervivencia social. Escuchan un chiste y tardan un segundo más en reaccionar, como si hubiera un retraso entre el mundo y la cara. En el chat grupal, el silencio se siente como un veredicto. En una comida de trabajo, la conversación parece un juego que ya empezó antes de llegar. En una fiesta, el cuerpo ocupa espacio con culpa, como si el espacio tuviera reglas invisibles. Lo extraño es que, desde afuera, todo puede verse impecable. La persona saluda, pregunta lo correcto, se ríe en el momento adecuado, o al menos cerca de él. Y aún así, algo queda suelto. Una sensación de estar traduciendo constantemente, incluso cuando se habla el mismo idioma. Porque, pertenecer, no siempre significa estar acompañado. Puede haber gente alrededor y, aún así, sentirse como un invitado que nadie terminó de confirmar. Eso es lo que casi nadie nombra, la diferencia entre participar y encajar. Hay un tipo de mente que no entra a una sala buscando compañía. Entra buscando una señal mínima de legitimidad, como si la pertenencia no fuera un estado, sino un permiso que se renueva cada minuto. Y cuando ese permiso se percibe inestable, todo lo demás cambia. La postura, la mirada, la manera de esperar una respuesta, incluso el modo en que se camina hacia un grupo, como si el suelo pudiera delatar una intrusión. No parece un drama, parece personalidad, parece ser reservado, pero debajo hay tensión, no la tensión de estar solo, sino la de estar cerca y seguir sintiéndose afuera. Lo que se llama estar fuera de lugar, casi nunca es literal. La silla está ahí, la invitación existe, el nombre figura en la lista, y aún así, la sensación aparece como un ruido de fondo. Pertenecer no se siente estable. Porque la pertenencia no es solo gente, es una evaluación interna, a veces constante, sobre si se es una parte válida del sistema alrededor. Familia, amistades, trabajo, incluso un barrio o una ciudad. Y esa evaluación puede moverse rápido, como cambian los estados de ánimo. Varias veces en un mismo día, por detalles mínimos que nadie más registró. Una pausa antes de responder. Una sonrisa que parece tarde. Una mirada que se interpreta como cálculo. Para algunos, esas señales no significan nada. Para otros, significan frontera. Hay algo que casi nadie dice en voz alta. No todas las mentes buscan pertenecer de la misma manera. A veces la pertenencia se persigue como apoyo emocional, el lugar donde se puede existir sin traducirse. Pero otras veces se persigue como representación social, ser valorado, no ser comparado, no ser reducido a una categoría inferior dentro del grupo. En ese segundo modo, el ambiente se vuelve un escenario. No por vanidad, por estructura, la presencia se siente condicionada a sostener una imagen aceptable, a no dar un motivo para que la mente concluya. Ya se dieron cuenta. Por eso hay personas que pueden conversar con soltura y aún así sentirse afuera. Pueden contar una historia y notar, en medio de la frase, que el grupo respira distinto, como si el ritmo no coincidiera. Pueden ser amables, incluso queridas, y seguir sintiéndose toleradas. La parte más invisible es esta. No es que falten ganas de estar con otros. Es que, en ciertas condiciones, la pertenencia se experimenta como algo que se otorga y se retira, en silencio, según el valor social que se logre representar. Y cuando la mente vive así, cada interacción deja de ser un encuentro. Se convierte en una prueba sin instrucciones. El costo no siempre se ve como tristeza. A veces se ve como control. Como una disciplina silenciosa. No interrumpir, no ocupar demasiado, no decir lo equivocado, frente a la gente correcta. En un grupo, el cuerpo aprende una estrategia antigua, volverse pequeño para no ser expulsado. Y lo más irónico es que muchas veces no hay expulsión real. Solo hay señales ambiguas, y una mente que las trata como sentencia. Un saludo que no se devuelve con la misma energía. Una conversación que sigue sin incluir una pregunta de vuelta. Un chiste que provoca risas, pero no mirada compartida. Cosas mínimas, casi invisibles,
que de todos modos tocan un lugar profundo. La pertenencia, el valor, el control, la sensación de existir con peso dentro del grupo. Desde afuera, el error de lectura es predecible. Si alguien se queda callado, se interpreta como desinterés. Si alguien habla poco, se interpreta como superioridad. Si alguien se va temprano, se interpreta como rechazo. La gente suele juzgar la conducta, porque lo interno no tiene subtítulos. Y ahí nace el conflicto. Por dentro, se está intentando mantener un permiso. Por fuera, se ve como distancia. Lo que se vive como cautela, los demás lo traducen como frialdad. También existe la otra cara, la que confunde a todos, la persona que sí habla. La que hace bromas, la que se vuelve social de forma impecable, y aún así termina el día con una sensación de haber actuado una obra entera para no quedar afuera. En ese caso, el grupo no sospecha nada, porque el rendimiento fue bueno. Pero el costo se paga igual, porque la pertenencia, cuando se siente condicional, convierte lo cotidiano en evaluación. Y cuando lo cotidiano se vuelve evaluación, se vive una clase de fatiga que no se puede explicar sin sonar exagerado. No es cansancio del cuerpo, es cansancio de sostener existencia social sin error. Y lo peor es que, con el tiempo, esa fatiga empieza a aparecer, ¿quién se es? Como si la identidad fuera el que no encaja. Pero esto todavía no es lo más profundo. La revelación suele llegar tarde, porque se esconde detrás de algo que parece normal. No se ve como rechazo. Se ve como una necesidad excesiva de estar correcto. Como una forma de pulirse antes de existir frente a otros. Pero el núcleo no es perfección. El núcleo es permiso. Una sensación de que el lugar propio no está garantizado, sino alquilado. Cuando la pertenencia se vive así, el mundo social se vuelve un detector de amenazas. No amenazas grandes, amenazas pequeñas, silenciosas. Ser ignorado por un segundo, quedar fuera de una dinámica, no recibir la misma atención. Cosas que, en otras personas, pasan como polvo. Aquí se sienten como señal biológica de peligro. Porque ser ignorado no solo hiere el orgullo. Amenaza necesidades básicas. Pertenecer, mantener autoestima, sentir control y sentir que la propia existencia tiene peso dentro del grupo. Eso explica por qué el cuerpo reacciona incluso cuando la cabeza intenta no darle importancia. Y entonces ocurre el mecanismo que confunde a todos. Después de una mínima señal de exclusión, aparecen dos rutas posibles. Una es volverse más agradable, más útil, más fácil de querer, como si la relación pudiera asegurarse con esfuerzo. La otra es volverse más duro, más controlador, más distante, como si el control fuera el último territorio que no se puede perder. Las dos rutas parecen opuestas, pero nacen del mismo punto, la pertenencia sintiéndose frágil. Aquí se rompe una idea común. El problema no es falta de habilidades sociales. Tampoco es simple soledad, es algo más estructural. Participar no se registra como pertenecer si el valor propio se está midiendo en cada intercambio. Por eso hay gente que puede tener amigos y aún sentirse fuera. Puede ser invitada y aún sentir que está de paso. Puede ser escuchada y aún sentir que lo que dice está siendo evaluado como admisible o demasiado. Y cuando esa evaluación se vuelve constante, ocurre lo más incómodo. El grupo ya no es un lugar. El grupo se convierte en un tribunal sin juez visible. No se sabe quién decide, pero se siente que alguien decide. Y con esa sensación, cualquier sala puede parecer ajena, incluso cuando se está adentro. Al final, la escena se repite con distintas caras. Un pasillo, una mesa, un grupo que ya tiene su música interna. Y la misma sensación. Estar cerca, pero no adentro. Lo que cambia cuando esto se nombra no es la vida social. Cambia el significado de la experiencia. Porque, fuera de lugar, deja de ser un misterio moral y se vuelve un tipo de relación con la pertenencia. Una pertenencia vivida como percepción, no como hecho. Puede haber invitación y aún así no haber sensación de conexión, porque la sensación no depende de proximidad ni de participación, depende de calidad y significado percibidos. En algunas mentes, esa percepción se mantiene ligera. Se entra, se sale, se pertenece por ratos, y el cuerpo no lo toma como amenaza. En otras, la pertenencia se vuelve un trámite constante. Una evaluación que sube y baja con señales pequeñas, con gestos, con silencios, con interpretaciones. Puede cambiar varias veces al día, como cambian otras experiencias internas,
sin que nadie más lo note. Por eso existe una soledad particular, la que ocurre en medio de la gente. No es ausencia de contacto, es contacto sin registro de pertenencia. Y con el tiempo, esa diferencia produce un desplazamiento silencioso. La persona empieza a mirarse como si fuera un tipo de persona. La que no encaja, la que siempre está de visita, la que podría ser reemplazada sin alterar la escena. No porque sea verdad, porque así se siente cuando la pertenencia se experimenta como algo frágil y condicional. En ese punto, el mundo deja de ser solo mundo. Se vuelve un conjunto de sistemas, lugares donde se entra, lugares donde se aguanta, lugares donde se actúa, lugares donde se desaparece un poco para no molestar. Y lo más inquietante es que nadie tiene que expulsar a nadie para que esto ocurra. La expulsión puede ser interna. Ignorar esa estructura mantiene el ciclo vivo. Entenderla cambia la lectura de muchas escenas pasadas.